La idea es tener una clase introductoria, ¿no? La gestión escolar es un universo de problemáticas. Yo aquí lo que quiero comentarles son tres dimensiones de la gestión escolar. Insisto, es un tema que conlleva un sinfín de aristas, porque si nosotros hablamos de la historia de la gestión estratégica, podemos abarcar sesiones enteras, ¿no? Meses. Si nosotros avanzamos sobre la historia de este traslado del mundo de la industria, del mundo de la gestión, de la producción, es un concepto eminentemente económico, eminentemente gerencial, y entonces se traslada al mundo de la escuela. Esa es otra historia que también conlleva sus complicaciones y tendríamos que dedicarle muchas horas a esta cuestión. Ahora, ¿cómo se ha venido desarrollando, cómo se ha ido ajustando el concepto a las problemáticas de la escuela propiamente dicha? Pues ahí tenemos otro universo de problemas, ¿no? ¿Cómo se ha ido desarrollando de modo concreto? Ya no en cuestiones teóricas, no, poniendo ejemplos, cómo se ha ido concretando la gestión en la escuela, en la experiencia mexicana, es otro brete, ¿no? O sea, es una montaña de problemas. Cómo se ha ido expresando en cada aula, en cada escuela, en cada centro, y cómo se ha ido preparando al maestro mexicano para adoptar, aceptar y estar a la altura, en términos profesionales, de la aplicación de este modelo de intervención en la escuela. ¿Qué es eso, no? Es un modelo que nos permite ponernos a manos a la obra para intervenir en los problemas pedagógicos. El centro de la cuestión que nos interesa aquí no es agilizar, eficientar, llevar un control. Son cuestiones instrumentales muy valiosas, pero aquí el centro de la cuestión es todas las dificultades que hay para el aprendizaje, que son infinitas en un país como el nuestro, con tanta desigualdad, tanta pobreza, con un acceso a la educación, pues con muchos asegúnes, pues es sumamente problemático. Y entonces el concepto, la noción esta de gestión escolar, pues viene como anillo al dedo, ¿no? Es un instrumento que le permite al maestro colocarse con una perspectiva de acción hacia los problemas. No solamente contemplarlos, no solamente hacer un registro diario, porque si le preguntas a un maestro mexicano, ¿qué problemas ves tú en el aula? Te puede hacer una lista de Papá Noel interminable de problemas. Pues no, 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 los niños van sin desayunar, los niños tienen dificultades que arrastran de años pasados, los niños viven en un contexto de pobreza familiar importante, los niños tienen problemas relacionados con síndromes, enfermedades no atendidas, que van siendo un hándicap importante su aprendizaje. Y la lista apenas empieza, ¿no? Es enorme en términos ambientales, en términos biológicos, en términos sociales, en términos intelectuales. El abanico es amplio de los problemas educativos y concretamente los problemas educativos en México. Nosotros hemos avanzado mucho en todos los terrenos de la educación, en todos los terrenos del acceso a la cultura. Hemos avanzado muchísimo. Lo que pasa es que los mexicanos tenemos la tendencia al martirologio muy acentuada y decimos, somos subdesarrollados, no podemos, no tenemos capacidad, son muchos los problemas y estamos con el dedo en la llaga, insistiendo. Tenemos poca capacidad de girar un poco el análisis y ver todo el avance que hemos tenido. Nosotros ponemos en perspectiva al país de 1910 a 2021 y el avance es enorme. Lo que pasa es que en nuestro análisis tendemos mucho a omitir la perspectiva histórica de la cuestión. Nos centramos mucho en el hoy, nos centramos mucho en los aspectos negativos y al momento de voltear al futuro, la cosa se ve negra y entonces nos atamos de manos, nos hacemos poco capaces para intervenir en la solución de los problemas.
Nosotros mismos tenemos un obstáculo mental, cultural. No vemos con la perspectiva y el ángulo adecuado para poner manos a la obra y decir, este es el problema, aquí está el diagnóstico y así podemos intervenir y solucionar estos problemas, todos juntos, de manera colectiva. Cuando nosotros llegamos a esa crítica de la cultura mexicana, nos vamos dando cuenta qué es la gestión escolar. La gestión escolar es un instrumento o una miríada, un tinglado de instrumentos que te permite cambiar el ángulo y ver el problema e intervenir en el problema. Ojo, ¿no? Porque no se puede hacer de manera individual. Un problema social tan complejo como el aprendizaje, como el sistema educativo, todo lo relacionado con el desarrollo cultural de la sociedad no puede hacerse de manera voluntarista por un solo individuo. Ese tipo de heroísmos están destinados al fracaso, ¿no? Es una labor de Sísifo completamente estéril por la dimensión y complejidad del problema educativo en la escala nacional. Se necesita la intervención institucional, se necesita desarrollar equipos de trabajo profesionales, se necesita hacer del maestro, del director, de la comunidad escolar, unos grupos humanos muy capaces, muy sagaces, con un ojo muy educado que le permita desglosar los problemas, ver en una jerarquía la importancia de esos problemas e intervenir en los puntos más críticos para solucionar los problemas educativos. Ojo, ¿no? Porque esta clase se trata de una introducción y me gustaría poner el énfasis en 3 dimensiones de la gestión. Vamos a avanzar poco a poquito y te les voy a plantear la estrategia. Admito otros compañeros. Ya van entrando, permítanme. Esas 3 dimensiones de la gestión escolar es una dimensión como, digamos, política pública, una dimensión institucional de escala nacional. O sea, cómo nosotros venimos viendo la evolución de los marcos legales. ¿Cómo vemos nosotros a un Estado que reforma los marcos jurídicos, toda la superestructura que le da orientación a la acción educativa en pos de una autonomía escolar, de una autonomía de gestión de la escuela a escala país? ¿Cómo el Estado ha ido reorientando todos sus conceptos de la educación? Y ojo, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de educación pública, de sistema educativo mexicano, de educación, nosotros estamos entrando de lleno a una de las partes fundamentales, yo creo que una de las cuestiones que le dan legitimidad de modo central al propio Estado mexicano. La importancia de un sistema educativo para la existencia misma de una nación es toral. No, es difícil exagerar la importancia del sistema educativo y verlo como condición de la existencia de todo Estado moderno. Piénsese que en el siglo XVI, en el siglo XVII, no existían o existían apenas algunos bosquejos de sistemas educativos de escala nacional. Y estamos a 3 siglos de distancia de eso. Bien, pues no es casual que en esos siglos nosotros estamos viendo el fermento de la formación de los estados modernos. O sea que a la par que se están gestando los estados modernos, con su burguesía nacional, con su plataforma productiva, con sus leyes y su constitución que abarca
un territorio, con un territorio unificado, con instituciones de alcance nacional, y ya con toda la cuestión de la identidad, con la cuestión de las historias nacionales, con la unidad, pues, de esta cosa que llamamos nación, pueblo, país, república, van a ir estructurándose en la medida en que va a ir de modo paralelo, construyéndose un sistema educativo nacional. Esto va a pasar en Rusia, va a pasar en Francia y va a pasar en Estados Unidos. En todos y cada uno de los países que van a ir evolucionando hacia naciones modernas, con un Estado que se legitima con base en la existencia de un pueblo, de una nación, de un territorio, de una historia, van a necesitar este instrumento, van a necesitar este sistema, que vaya fungiendo como una columna vertebral y poniendo, o sea, dotando a la escuela de una tarea fundamental: crear una identidad nacional, divulgar los conocimientos necesarios para heredar una cultura, para heredar unos conocimientos determinados que van a ir generando los recursos humanos necesarios para el desarrollo del país y justamente dándole las oportunidades y los instrumentos a cada uno de esos individuos para que se sumen al desarrollo económico y cultural de la nación. Esto suena como algo muy, sobre papel suena algo como muy ordenado, ¿no? Bueno, pues revisen la historia de los países que les he mencionado y se van a dar cuenta que pese a las vicisitudes, la complejidad de su historia, los reveses que tienen todas estas ideas, el pensamiento liberal, el pensamiento socialista, la estructuración de todas los órdenes de gobierno van a ir dando como una especie de pautado en la evolución histórica de estos países. Los países que lo lograron, que formaron un gobierno, que formaron una asamblea, que redactaron su constitución, que crearon sus instituciones nacionales y que crearon un sistema educativo, son los países que existen hoy. Los que no lo lograron se disolvieron, entraron en diáspora, entraron en descomposición y son países que ya no están en el mapa. Hay mapas de la historia en los que se registran esos países, pero son países que han perdido su unidad. Entonces, por eso es tan importante ver al sistema educativo a la luz de la historia y entender perfectamente bien que una nación con su Estado viene acompañado de la creación de un sistema educativo de alcance nacional. Hay personas superfluas, metidos a historiadores, que creen que todo esto es fantasía. La historia es fantasía, la identidad nacional es fantasía. Bueno, pues hay fantasías radicales, hay ideales sumamente importantes y caros a la humanidad y a la existencia de esto superior, de esta dimensión mayor que nos trasciende a los individuos, que es la sociedad. La sociedad nos trasciende por mucho, en fuerza, en complejidad, en alcance, en resistencia. Y eso se debe a la gran capacidad que tienen las sociedades de crear instituciones y de crear funciones sociales. Y eso está estrechamente relacionado con el sentido de unidad que tienen las personas, con una especie de colaboración en la reproducción de la sociedad. Este sentido de unidad, este sentido que hemos llamado nosotros en determinado momento de la historia como patriotismo, pues son ideales, pero son ideales con un enorme impacto en la dimensión real y concreta de lo que somos y hacemos cotidianamente. Entonces no es, en este caso no es que una ilusión sea un asunto a desacreditar. No, no, no. Las ilusiones nos mueven.
los ideales, las utopías nos mueven, como el amor nos mueve, ¿sí? Y hay algunos necios que intentan explicarlo como comerse un chocolate, ¿no? Pues no, los ideales mueven, impulsan a los hombres, impulsan a los seres humanos. Y entonces es un asunto que trasciende la pura idea. Es un motor muy importante, un aliciente muy importante de la sociedad. Y bien, pues en ese campo es donde interviene el profesor. En ese campo es donde interviene el maestro. Ojo, ¿no? Es fundamental. Yo recuerdo la imagen, ¿no? De un país asolado, bombardeado sistemáticamente, que no se le ha dejado en paz desde hace 10 años, como Siria. Y en cada pueblo donde apenas cesan los bombardeos, sale un maestro a educar a los niños. Están los pueblos arrasados, están los pueblos convertidos en un hoyo de escombros. Pero ahí donde cesan las agresiones de Estados Unidos y de todos los países europeos que son la vergüenza del mundo, que bombardean día y noche a un país que no les ha hecho absolutamente nada, cuando cesan, sale un maestro y les da clases a los niños. Hay que reconstruir la nación. Otros que acompañan a los maestros, inmediatamente cesa la agresión, salen los artistas. Salen los artistas a enseñarle a los niños a pintar, a dramatizar, a enseñarles teatro. Y son cosas ideales. Pero el ser humano necesita de esos ideales. Porque somos materia, pero somos algo más que materia. Entonces hay que cuidar los sueños. Y en ese terreno, en esa franja fundamental de la existencia de toda sociedad y de todo ser humano, es donde trabaja el profesor. Necesitan conocimientos y se necesita el desarrollo de la conciencia. Se necesita el desarrollo del lenguaje y se necesita que ese lenguaje se comprometa. ¿Se comprometa con qué? Se comprometa con la nación, con el país, con la patria, con la historia. Se comprometa con la identidad. Se comprometa con un ideal. Son conceptos, son palabras, son ideas, pero son ideas fundamentales. Es fundamental en ese sentido rescatar los ideales de fraternidad, solidaridad, igualdad, para que los niños aspiren a un mundo mejor, para que ellos luchen por una unidad superior, una sociedad donde la pobreza no sea vista como un hecho normal, donde la pobreza extrema, la desigualdad grosera, sea visto como un hecho natural. Porque hay una bola de pícaros sinvergüenzas que se llevan inyectándole en la gente que eso es natural, que eso es normal, que es normal que millones de niños no tengan que comer. Mientras los ricos se hacen más ricos, inmensa, obscenamente ricos, es normal. Y quieren radicar eso en la naturaleza humana. Pero no existe tal naturaleza humana. Es puro egoísmo. Es el síntoma de una sociedad que fracasa y que ante su fracaso necesita la justificación ideológica de que el sufrimiento de los niños inducido por una sociedad desigual es correcto, porque el niño no se ha esforzado tanto, porque el pobre no le echa ganas, porque él es culpable de esta tragedia. Son frases cargadas de ideología, de inmoralidad, que tratan de justificar el fracaso de una sociedad. Y la sociedad fracasa porque sus ideas van aderezando, van justificando, van allanando el camino para la aceptación inmoral de ese tipo de crueldades. No es la distancia, la gran distancia que media entre Siria y nosotros. No, es la forma como las palabras iluminan tus ojos o los nublan y no te permiten ver. O te permiten ver y te empujan a la acción para crear sociedades más justas. O te cierran los ojos plácidamente, como cuando te cantan una canción de cuna y te hacen indolente ante el terrible dolor humano. Y es en ese campo donde trabaja el profesor, abriendo los ojos
desarrollando la conciencia y la sensibilidad moral de las personas, diciéndoles, ¿quieres un mundo mejor? Tienes que actuar por un mundo mejor. Bueno, pues el profesor igual, quiere mejores escuelas, quiere mejores estudiantes, quiere una mejor sociedad, pues tiene que hacer el diagnóstico, tiene que hacer su decálogo, tiene que intervenir y transformar la educación. Deben entender perfectamente bien que la educación es parte esencial de la sociedad y que cada cambio que él efectúe en el aula tiene un enorme impacto en la sociedad. Un impacto que es difícil de medir, porque todo esto radica en el campo de la cultura, y en la cultura el álgebra no es el lenguaje el que responde la cultura, es imponderable, es de repercusiones misteriosas. Pero cuando tú siembras la idea en los niños de la justicia, la sensibilidad moral, la igualdad, la fraternidad, el impacto es mucho, muy poderoso. Empezamos la clase hablando del respeto, que tenemos que avanzar a un nivel de convivencia superior en el que todas las formas de vida, todas las formas de convivencia radiquen, graviten en torno al respeto. Y así las comunidades gay, y así todas las formas de la familia, todas las formas del amor, tienen que empezar a encontrar su lugar en la mente de los niños, en la mente de los jóvenes. Porque nosotros tenemos que aprender a respetar al ser humano en sí. Pronto. Ahí yo ya les mencioné una dimensión. Les comparto el documento en el que baso todas mis observaciones para que avancemos rápido. ¿Sí? Y lo discutimos avanzando a paso agigantado, ¿no? Me imagino que están viendo el documento en este momento. Las dimensiones de la gestión escolar. Sí, está bien. Entonces aquí nosotros tenemos que entender la gestión escolar en el marco de la reforma educativa. Y hay un imperativo en esta dimensión. La escuela tiene que consolidar su autonomía. ¿Qué significa esto? Bueno, pues los significados de las palabras varían, ¿no? Según los contextos que son aplicados. Buscar la gestión, buscar la autonomía, buscar la autogestión de la escuela bajo un gobierno priista neoliberal es muy diferente que buscarlo a la luz de un gobierno popular. En su momento, con la reforma de Enrique Peña Nieto, y esto hablo en plata pura, me remito a los hechos, la consolidación de la autogestión de la escuela implicó avanzar un paso más en la privatización. Como Enrique Peña Nieto iba de la mano de todos los empresarios que buscaban zamparse, tragarse el presupuesto en educación, que es la secretaría que más dinero eroga cada año, ¿no? Ojo con esto. O sea, estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos. Y entonces la privatización implicaba que estas personas tomaban los presupuestos y gestionaban las escuelas bajo las firmas de sus propias corporaciones empresariales. No arriesgaban un peso, no reinvertían un peso. Ellos tomaban las escuelas bajo su mando y tomaban los presupuestos. Bien. Y ellos se supone que como eran la empresa privada, la empresa eficaz, con visión empresarial, iban a sacar adelante de modo más efectivo y de modo más eficiente a la educación pública. Bueno, hoy nosotros sabemos perfectamente bien que hablar de empresariado a nivel nacional es hablar de una componenda, de una especie de cónclave del capo, porque no pagan impuestos, son corruptos, les gusta el cohecho, les gusta la evasión fiscal.
Pues imagínense el sistema educativo en sus manos. Dios guarde, ¿no? O sea, el Chapo Guzmán es un niño de pecho comparado con esas gentes, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa con la autonomía de gestión de las escuelas a la luz de un gobierno popular? Bueno, pues se trata ahora de poner en el centro el aprendizaje, de ver cómo los maestros pueden hacer este listado de problemas y cómo las autoridades, el maestro, los padres pueden intervenir y gestionar la solución de esos problemas concretos que se están presentando en la comunidad escolar. O sea, se desplaza la política nacional y se pone en el centro la escuela real. Todo esto no implica abandonar a la escuela a su suerte, implica crear una estructura de intervención diferente, invertir la jerarquía de importancia y poner el aula, el centro escolar, en el pináculo, en el punto más, que corona, pues, la pirámide. Si nosotros empezamos desde allí a preguntarle al profesor cómo y qué, el maestro se anima entonces a hacer el análisis, se anima a hacer el diagnóstico y se anima a hacer el desglose de los mecanismos que le van a permitir intervenir y subsanar sus problemas. Yo sé perfectamente bien que todo eso se escucha maravilloso, ¿no? Pero la cuestión está en que la historia es una mujer muy terca, es una señora muy terca, pesa mucho. La historia es tan terca que va hasta el futuro, determinando nuestros pasos. Entonces tú tienes que romper con la inercia histórica y hacer que los maestros se sumen a la gestión de su escuela. Bien. Hay una parte aquí que destacar entonces, que es hoy tiene un sentido diferente, pues con la autonomía escolar se busca fortalecer la opinión y decisión de la base magisterial en la gestión de la escuela. Pero es un asunto que hay que hacer. No basta invocar el asunto para que suceda, ¿no? No tenemos el don de la omnisciencia. No, hay que hacerlo. Ahora estamos nosotros en una situación histórica, una coyuntura sin parangón, que es la pandemia, y puso esto en stand-by. Lo puso entre paréntesis y con todos los signos ahí. Pues estamos nosotros en una pausa, pero este es el propósito, este es el horizonte, esta es la política del Estado mexicano. Poner en el centro el protagonista y empezar a transformar la escuela. Bien, la segunda dimensión es en el aula. Definiendo los mecanismos. Y con mecanismos me refiero a espacios creados, diseñados, como el Consejo Técnico Escolar, que hasta el día de hoy parecía una especie como de condena, como una especie de muro de los lamentos, donde el maestro iba allí y aprendía, se hacía experto en sobrevivir a las horas, un ritual muerto, vacío, que se tiene que reanimar, que tiene que ser un espacio de discusión, un espacio para pensar la escuela. No pensar la escuela como un proceso generalizado y abstracto, no, pensar tu escuela de forma colegiada, o sea, con tus colegas, y empezar a pensar en cada espacio, en cada momento, en cada materia, en cada niño, y ver cómo intervenir con el ángulo correcto, con el instrumental correcto, para que los niños aprendan. Ojo, porque la escuela tiene que ser un ambiente favorecedor, un ambiente que estimule la interacción intelectual. Y a eso se tiene que subordinar todos los contenidos y a eso se tienen que subordinar todas las actividades, incluido el juego, porque no es el juego por el juego mismo,
Es el juego encaminado a conseguir el desarrollo intelectual. Entonces tú tienes que organizar la entrada, el patio de recreo, el aula, las clases especiales, subordinadas a determinados objetivos, el desarrollo del pensamiento lógico matemático, el desarrollo de la comprensión lectora, y todos actuar allí con plena premeditación. Ojo, ¿no? Porque el desarrollo intelectual no se puede dejar al azar. No se puede dejar al azar. Es un objetivo deliberado y que el maestro, como profesional del desarrollo intelectual, tiene que buscar estratégicamente. O sea que tiene que ser una intervención institucional, no algo que se me ocurrió. Y entonces el maestro tiene que pensar cada espacio, cada materia, cada actividad con base en el cumplimiento de esos objetivos estratégicamente. Y tiene que redactarlo, tiene que exponerlo a los compañeros y todos juntos tienen que ponerse manos a la obra para el cumplimiento de esos objetivos. ¿Se fijan que no es el voluntarismo? No, se trata de una verdadera estrategia institucional para conseguir objetivos de tipo educativo. Aquí esto es muy importante porque los mexicanos no solemos intervenir en la realidad de ese modo. Creemos que las cosas que pasan porque sí, pasan por azar. Y además tenemos un sentido trágico de la vida, que lo que pasa y es bueno nos causa sospecha y lo descreemos. Ay, hombre, ¿qué va a ser eso? Y entonces estamos culturalmente sumidos en la mediocridad, en una trampa de la mediocridad. No, tenemos que intervenir y hacer que las cosas sucedan por política, porque así nos lo hemos propuesto, porque nos hemos organizado y porque vamos monitoreando, ojo, para asegurarnos en el cumplimiento de esos objetivos o para hacer las adecuaciones necesarias para que el cumplimiento de ese objetivo sea emergente. Todo esto tiene que ver con la elevación de la acción del individuo a un plano institucional. Dice, yo tengo estos propósitos, pero tengo estas condiciones. Si yo me organizo, ¿puedo alcanzar esos objetivos? Hay que ir gestionando la actuación de esta política y cerciorándonos para que esto se cumpla. Y entonces nosotros involucramos a padres, alumnos, maestros y autoridades. Vamos a hacer una pausa aquí, volvemos con el último punto. Vamos a hacer lo posible porque sea la última parte, ¿sí? Nos va a dar el tiempo con toda seguridad. Ahorita volvemos. Este sentido social, esta conciencia de que las cosas que suceden en el aula, que suceden en el centro de trabajo, es una parte toral de lo que les estoy explicando. Si el maestro no está convencido de que su acción en el contexto institucional tiene repercusiones en el plano de la cultura que lo trascienden, que no puede medir con una regla, ¿no? Que no puede medir de una manera aritmética el impacto. Pero sin duda, las palabras y las acciones dentro del aula, en el centro escolar, tienen un peso específico, como los planetas pesan en el espacio-tiempo, ¿no? Así las palabras pesan en el espacio-tiempo de la cultura y van determinando la forma de actuar, de ser y de estar en el mundo de los niños. Los maestros forman parte de su vida porque forman parte de ellos. Así, en el modo de actuar, en el modo de sentir, en toda la inclinación de la volición. Al momento de decidir por la justicia o la injusticia, se remiten a momentos estelares que muchas veces tienen que ver con la forma como un maestro los trató.
Y entonces imagínense hacer de esta gestión, de esta forma de intervenir con base en un ideal del niño futuro y hacerlo deliberada, coordinada, ordenadamente, pues va a tener un enorme impacto en el diseño de un país, de un México de mañana. No hay que escatimar el impacto que tiene un maestro. Lo que pasa es que tiene que hacerlo de modo consciente. El momento de enseñar las cuestiones más básicas, en el momento de intervenir en los momentos más nimios, el maestro tiene que recuperar esta imagen de sí como un ejemplo, como un profesor, como un guía, que nosotros hemos ido desestimando a base de análisis críticos que declaraban la muerte de la escuela. Lo que pasa es que cuando declaras la muerte de la escuela, pues sobreviene la muerte en varios puntos de la cultura. Sobreviene la muerte del debate, sobreviene la muerte del disenso, sobreviene la muerte de el conocimiento, de determinado concepto del conocimiento que fue muy caro en la época de la Ilustración. El conocimiento estaba directamente relacionado con el rompimiento de las cadenas. Y eran cadenas reales, ¿no? Te encerraban allá abajo de la Bastilla que te comieran los dedos las ratas porque pensabas diferente. Entonces, hacer público el conocimiento implicaba el romper las cadenas físicas que ataban a la gente a la servidumbre. Y hoy se nos ha olvidado un poco porque podemos comprar en Amazon o porque tenemos una cuenta de Netflix. Bueno, pues que son cadenas simbólicas que nos atan a una docilidad que termina por hacernos esclavos voluntarios. De la Boétie es un intelectual francés que habla sobre la esclavitud voluntaria. Y entonces nosotros los maestros vamos como verdaderos expertos de la cultura, olfateando esas cadenas y también propiciando su liberación. Y no puede ser de otro modo, es por medio del conocimiento, dándole la información al niño, haciéndolo un buen lector, dándole un enfoque crítico, interactuando, intercambiando ideas con otros en un debate vivo, que es así como se forja la conciencia humana. No se le hace poniéndole clic y like a videos de TikTok. Eso te hace imbécil. Y entonces necesitamos hacer todo un ambiente que le permita al niño tener esos encuentros maravillosos con la mente de otros, animando las ideas, llenándolas de vida. Y entonces llevando al niño al compromiso utópico. Claro que es utópico, por supuesto, pero pues viva la utopía, ¿no? Si te lleva a un mundo mejor. Entonces, animando al niño a llevar esas ideas a casa, con sus amigos, a los libros, comprometiéndolo a la acción, porque el hombre es libre en la acción. También es libre en un universo onírico, claro, por supuesto, pero la imaginación se anima de personas reales, de encuentros reales. La imaginación no vuela desordenadamente. La imaginación es hija de la cultura y por eso es hijo del encuentro con otros seres humanos. La educación tiene que salvarse por ese camino y el profesor tiene que ser el protagonista estelar de esta transformación. Va entrando poco a poco. Si no, si salen y los ignoro ahí un poquito, me perdonan. De todas maneras, esta clase va a quedar grabada. Yo la subo a YouTube y ustedes ahí van a poder consultarla, ¿no? Los compañeros que no entraron hoy o ya de plano los que les gusta la mala vida, pues vuelven a ver la clase, ¿no? Van a necesitar muchas tazas de café, pero vuelven a verla para hacer sus reflexiones. Porque cada video que yo les voy a mandar, tienen que verlo de principio a fin
Y entonces, tomando una buena taza de café o la bebida de su preferencia, hacer una reflexión. 2 cuartillas. Y dice, el maestro dijo en esta clase que es importante que los maestros entiendan que son protagonistas de la transformación, que esa transformación tiene que girar en torno al desarrollo intelectual y la generación de un ambiente escolar que sea propicio a ese despertar de la conciencia. Que los maestros, junto con las autoridades, tienen que aprovechar la transformación de la política de Estado en torno a la educación para gestionar esos cambios necesarios en la escuela. Y tienen que crear una comunidad comprometida con padres, niños, maestros y directivos para reformar la escuela, hacer de cada espacio, la entrada, los espacios comunes, los espacios de recreo, el aula, un ambiente cargado de estímulos que les permitan convivir, coexistir, pensar juntos y aprender. Y entonces estamos entrando de lleno al corazón, al sistema nervioso central de lo que implica este cambio de paradigma que es la gestión escolar, la gestión estratégica aplicada a la escuela, que viene de un mundo empresarial, tecnócrata, gerencial. Sí, pero las palabras no quedan secuestradas, anquilosadas en el contexto que les dio origen. Las palabras y los conceptos tienen una historia, que es la historia humana, de las interacciones sociales. Y entonces los conceptos se mueven, viven. Entonces la gestión tiene que ser puesta al servicio de una utopía que hace de la escuela la fuente, el contexto efervescente, donde toda la cultura mexicana se tiene que transformar. Tenemos que ser un país mejor. Tenemos que ser una cultura mejor, más digna, que yo creo con todo mi cuerpo, creo que estamos destinados a ser la nación digna, a ser la nación guía de un verdadero cambio, una verdadera transformación en toda América Latina y el mundo. Bajo esos 3 principios: no robar, no traicionar, no mentir. Porque el dinero público implica un enorme esfuerzo de cada trabajador y es sagrado, se tiene que respetar. Y la gestión implica un acto de honorabilidad y se tiene que ser transparente. No puede ser normal tener políticos cínicos y desvergonzados. Y la labor de la política se tiene que hacer honorable, se tiene que dignificar, se tiene que generar un verdadero asidero, un verdadero cimiento en la cultura política y hacer de cada político un auténtico servidor. Ese es el camino que nosotros vamos abriendo como profesores. Hay que volver al extrañamiento, a la dignidad, que te indigne el político sinvergüenza. Entonces vamos a avanzar sobre ese cambio. Quiero compartirles otra vez el documento para mostrarles el último apartado, que es en el aula, que es una parte maravillosa, infinitamente compleja, que radica estrictamente en la labor del profesor. Ustedes, yo. O sea, ¿qué haces en tu aula? ¿Cómo estructuras tu actividad cotidiana para hacer a los niños partícipes de un camino, de un pasito, en el sentido de enseñarles, de hacer efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje? Ya, lo que hay que enseñarle es una cuestión que hay que precisar como comunidad. Está el currículum, pero no es suficiente el currículum, ¿no? Eso pueden decirlo desde ya, rezarlo como una manda,
Decir, sí, es importante la matemática, pero ¿por qué? Y vas a poner la matemática en función de pensar la matemática. Voy a enseñar las multiplicaciones, pero ¿cómo? ¿Por qué? Es una parte estratégica, pero también es otra parte ideológica. Voy a enseñar a los niños matemáticas, este contenido, o les voy a enseñar a pensar las matemáticas. Le voy a enseñar historia, pero ¿para qué? ¿Para que recen un día en la ceremonia o para que piensen en su país? Entonces tú tienes que empezar a gestionar también los espacios, los encuentros dentro del aula, con un montón de estrategias didácticas, pero también con un horizonte pedagógico claro. Aquí se trata de que el niño alcance todo su potencial humano, toda su imaginación, toda su creatividad, todo su conocimiento, y tenemos que tener esa ambición, pero también tenemos que tener esa capacidad. Tenemos que ser muy profesionales. Ojo, ¿no? Y así subordinas el deporte para pensar y subordinas la música para pensar y subordinas todos los contenidos con base en una expectativa. Entonces, te das dando cuenta que el currículum es importante, que el contenido curricular es importante, pero que es un medio, no es un fin en sí mismo. Porque si es un fin en sí mismo, lo que tienes que hacer es simplificar, simplificar cada vez más, simplificar hasta el infinito. Y al niño lo tienes que hacer repetir, repetir más. Lo tienes que mecanizar, lo tienes que memorizar, se lo tienes que grabar en la mente. Y entonces el resultado pues es el que tenemos. Una educación que no sirve para nada. Tienes que hacer de cada contenido el pretexto para pensar, interactuar, desarrollar la mente. Debe ser el motivo para viajar lejos en la historia y pensar en la condición humana. Y debe ser el pretexto cada contenido para pensar y viajar hasta el futuro y ver lo que queremos ser. Tiene que ser un viaje de imaginación creadora cada contenido. Si no, el niño está en un ritual verdaderamente estéril. Y el maestro tiene que pensar esto y tiene que voltear a su aula y preguntarse con toda honestidad, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago que esto baje a la realidad? De lo abstracto a lo concreto. ¿Sí? Imagínense el maestro que lo tiene que hacer. Tiene un compromiso increíble, pero además de su compromiso, se hace una persona que reflexiona continuamente en su actividad. El maestro se tiene que convertir en un verdadero intelectual. Es alguien que provoca que las cosas sucedan en el aula. Estamos entrando de lleno aquí en la cuestión de la gestión. Dice, yo hago que las cosas sucedan. Yo forjo esto. Y saben, eso es auténticamente ser un ciudadano. Eso significa verdaderamente ser un hombre moderno. Eso significa verdaderamente ser una persona libre. No los que se sientan a lamentarse, ¿no? Porque eso nunca va a suceder. Porque es imposible. Dicen, no, claro que es posible. Y yo lo voy a hacer posible. Necesitas la complicidad de los papás. Necesitas el compromiso de la autoridad. Y necesitas poner toda la escuela, todo lo que es la escuela, físicamente, todos sus procesos que la constituyen y todos los individuos que la conforman, ponerlos a la tarea de conseguir esas metas. Y entonces te vas a dar cuenta que las cosas resultan más fáciles de lo que creías. Que el verdadero obstáculo estaba en tu mente, en esta mente compartida que tenemos a veces, que es trágica y mediocre. Nosotros tenemos que salir de esta cadena, de esta jaula mental y entender esta dimensión. En el aula el profesor debe convertirse en un intelectual que gestiona su actividad con una sólida base pedagógica.
Tengo que empezar a ver las matemáticas, la historia, el civismo. Tenemos que empezar a ver todas las materias a la luz de este cambio. Todas las materias son susceptibles de ser usadas, ser empleadas para que el niño juegue, el niño recree en su mente mediante el teatro, mediante la creación de una cabina de radio, mediante exposiciones en el involucramiento con los papás, etcétera, etcétera. Yo creo que es una misión, así una tarea clave, que todos los maestros compren manuales de didáctica y se los chuten, pero como una obsesión. Que conozcan todo el abanico de oportunidades didácticas que le ofrecen los manuales y ver las estrategias y aplicarlas. Y bien, tener el programa general del centro. Ojo, porque aquí es muy importante el tipo de niño, de la imagen del niño que tenemos en la mente cada profesor. Es importante que en esa labor de hacerse un intelectual, el maestro tenga un concepto del niño. Porque así como las ideas acerca de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de la dignidad humana van determinando nuestra forma de actuar en lo social, nuestra idea que tenemos del niño, del aprendizaje, del desarrollo mental, va calando y va determinando nuestras acciones en el aula. Necesitamos contar con una teoría psicopedagógica que nos diga cómo se presenta el desarrollo intelectual humano. Y ahí yo los invito a leer al señor Lev Seminovich Vygotsky, que nos dice claramente cómo el lenguaje se hace una herramienta esencial para el desarrollo intelectual humano. Cómo el lenguaje, al convertirse en el instrumento para hacer cosas, para ponerlas en el ángulo correcto para abordarlas, haciendo cosas con otros mientras hablamos, se convierte en el escenario simbólico donde nuestra mente se revoluciona. O sea, con la guía del profesor, haciendo cosas juntos mientras pensamos, es como se detona el pensamiento intelectual. Haciendo cosas juntos, orientados pedagógicamente, con otros. Por eso la mente es una invención social. No es una invención, no es algo individual. La mente es parte de la cultura. En el análisis de todo individuo hay que ver el contexto y ver con quién interactúa y ver cuáles son las acciones que comete con otros. Y entonces te vas a dar cuenta que como individuos somos una parte autónoma, pero que estamos sumergidos en el universo de la cultura, en nuestro ambiente. Somos parte de él. Nosotros vamos a tener una visión muy clara de todos estos aspectos leyendo a Lev Seminovich Vygotsky, que hizo una cosa increíble y revolucionaria. Se dio cuenta cómo el individuo se crea a sí mismo en sus contactos sociales y culturales. Cómo el ser humano se encuentra atado a su contexto y cómo el ser humano se encuentra atado a su historia y sin embargo, con toda la grandeza del ser humano, puede extender, puede aportar a la cultura. Bien, dejo de compartir. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues explicarles un poquito la mecánica que va a seguir a partir de esta clase, ¿no? Lo que vamos a hacer el día de mañana es que van a recibir un video mío, van a recibir materiales, en lo que vamos a estar pensando, vamos a estar hablando sobre la gestión escolar. Estos videos yo los he ido creando con otros compañeros en la medida en que me he encontrado una vez, dos veces, tres veces
con la materia de gestión escolar. Ya he desarrollado algo de callo y yo como director y maestro de más de 20 años, pues tengo algo que aportar a la materia. Ahí poco a poco, ustedes van a ir viendo materiales que van a ser sus lecturas y que hay que resumir. Leer con mucho compromiso, ¿no? Cada concepto que no sepan, ir a hacer un glosario, una pequeña investigación. Y cada video que yo les voy a mandar, ahí me van a ver 1 hora, a veces 40 minutos, a veces no sabes dónde ponerte la soga así, ¿no? Porque es de 1 hora y media, puede ser. Pero ¿qué creen? Pueden verla con toda libertad. O sea, pueden verlo media hora, lo dejan para entre semana, vuelven al video. A mí me parece fantástico, ¿no? Porque ustedes van a determinar el tiempo que le van a dedicar. Ahora, la cuestión está en que el texto, el artículo tiene que ser resumido. Y cada clase tiene que hacer una reflexión. Yo les voy a mandar un video mañana y ojo, les mando otro video el viernes, les mando otro video el sábado y así cada sesión. ¿De acuerdo? Con el compromiso de que ustedes lo vean y hagan una reflexión sobre él. Y ya cuando nosotros vayamos viendo el fin de la materia, nos volvemos a ver para precisar toda la cuestión relacionada con la evaluación, hacer una ronda de preguntas y respuestas, sus comentarios, sus participaciones y cerramos la clase. Ya saben que esto viene con la entrega de todos sus resúmenes, todas sus reflexiones de clase, con un ensayo amplio de 5 cuartillas en los que van a resumir todo lo que aprendimos. Y básicamente acá se trata de entender qué es la gestión escolar, todos los asuntos que discutimos y por supuesto con el enfoque personal del maestro Luis. Así, o sea, es el maestro Luis señala que y el autor por contraste señala que, y entonces nosotros vamos a hacer este ensayo de modo muy personal, que sea original, que sea un artículo que ustedes crearon, bien escrito, sin falta de ortografía, bien redactado, que sea una reflexión íntima, personal. A mí me gusta mucho leer los ensayos que dicen, yo considero, yo creo, yo apuntaría aquí tal cuestión, porque se ve la artesanía del lenguaje. No copien ni peguen artículos de internet. Eso está mal. Está mal. Es muy triste para mí ver artículos que apenas copias, pegas en internet y te dicen que es de otra persona, pues. No, vale más un ponerte frente a la hoja en blanco, escribir un poco y pensar y volver sobre la hoja en blanco y escribir otro poco y ver cómo tu pensamiento se va plasmando por medio del alfabeto. Es un ejercicio intelectual muy bonito. En fin, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Mañana le mando estos materiales a Flor. Si no, me comunico que Flor me diga, maestro, le recuerdo, ¿no? Los videos y ya van a llegar a sus manos. ¿De acuerdo? No me resta más que agradecerles el haber estado aquí, haber aguantado como campeones. Y algunas caras largas, ¿no? Sé que es cansado, sé que la labor, el trabajar y estudiar es algo difícil. Por eso yo les doy los videos y ya ustedes gestionan todo este asunto, ¿no? Agradecerles que hayan estado Buenos aquí temas, conmigo. profe. Gracias, gracias. Yo sé que hay unos que resisten como campeones. Es que a algunos, pues no les gusta el debate, no les gusta más que asentir lo que Bueno, los demás dicen, ¿no? Pero yo creo que
la importancia de esto es eso, el abrir hilo, como dicen por ahí. Perfecto, exacto, así es, así es. Bien, pues les mando un abrazo, les agradezco mucho haber estado acá. Cuídense mucho, ¿no? Ya nos inyectaron, pero hay que seguirse cuidando, ¿no? Les mando un abrazo. Muchas gracias, profesor. Maestro. Bienvenido nuevamente. Gracias, maestro. Y un abrazo para usted. Gracias, profesor. maestro. Gracias por sus palabras, en serio, es sentimientos mutuos. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Bye, bye.